responsables. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión vespertina de Informe RCR. Trabajaremos para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilitza Arcaya, Génesis Rodríguez en la Coordinación de Información, Mario Villarreal en la producción, Víctor Mejía en los controles y quien les habla, Cristi Blanco. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter, rcr@750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal de YouTube, RCR750. Comenzamos con las informaciones. Este jueves, la oposición liderada por Juan Guaidó rechazó las acusaciones de robo por parte del Contralor General del Chavismo, Elvis Amoroso. Amoroso anunció ayer que denunciaría a Guaidó y a su equipo por el presunto robo de recursos del Parlamento en el periodo 2016-2021. La declaración del señor Elvis Amoroso, sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por prestarse al fraude de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, forma parte del patrón sistemático de persecución política contra el liderazgo de la oposición en Venezuela, indicó la oposición en un comunicado difundido en redes sociales. La coordinadora nacional del partido opositor de 20 Venezuela, María Corina Machado, ofreció este miércoles un importante mensaje a los venezolanos. Voy a dejar claro mi posición sobre el tema electoral. Para liberar a Venezuela tenemos que enfrentar a la tiranía en nuestro terreno, no en el que el régimen pretende imponernos, precisó. Voy a dejar clara mi posición sobre el tema electoral. Para liberar a Venezuela tenemos que enfrentar a la tiranía en nuestro terreno, no en el que el régimen pretende imponernos. Todo el mundo sabe, a estas alturas no hay ingenuidad, cuál es la naturaleza de estos tipos y lo que están haciendo. Quieren a toda costa simular estabilización, blanquearse la cara, pintar fachadas, maquillar universidades y esconder el hambre y el dolor de los venezolanos. Eso es lo que ellos están haciendo y es asqueroso. Por eso lo importante no es lo que ellos hacen, sino lo que nosotros tenemos que hacer. Y no puede haber confusión sobre cuál es la posición real de los que somos la real oposición a la tiranía. Y todo empieza por a qué le decimos que no. No cuente con nosotros para lavarle la cara a Maduro y limpiarle todos sus crímenes ante la Corte Penal Internacional. No cuenten con nosotros para simular una normalización que pretende hacerle creer al mundo que Venezuela se está arreglando. No cuenten con nosotros para aceptar un centavo de los testaferros que con plata corrupta, producto del hambre y la sangre de los venezolanos, pretenden darle instrucciones a pseudoopositores. No cuenten con nosotros para aceptar migajas y vender la idea de que el régimen piensa hacer una elección limpia y libre en el 2024. Por favor. ¿Tú crees que el régimen está pensando hacer una elección limpia, libre, que produzca un cambio en el 2024? ¿O están montando una nueva farsa electoral para una vez más elegir ellos el candidato opositor? De esto ya tenemos una larguísima cuerda, los venezolanos, con más de 30 elecciones y cada vez menos democracia. Asimismo, Machado ha criticado en diversas oportunidades a la dirigencia opositora por considerar que le hace el juego al régimen de Maduro. De igual manera, ha rechazado el nombramiento de los rectores del CNE y ha afirmado que en este momento no es posible una salida electoral. Hoy es muy importante reconocer que tenemos la libertad de decir no a todo lo que es falso, porque eso nos da la autoridad moral, la fuerza para decir sí a lo que libera Venezuela. Sí, ¿qué estamos haciendo? Sí a una nueva organización ciudadana dentro y fuera del país, audaz, solidaria, creativa. Sí a recobrar y realinear a nuestros aliados internacionales para que hagan lo que tienen que hacer, aislar al régimen y meterle toda la presión. Sí a levantar plata honesta
porque esta, como todas las guerras, necesita recursos para comunicarnos y para que cada quien pueda hacer su trabajo. Sí, que exista justicia y que paguen sus crímenes los que le han hecho tanto daño a Venezuela. Y sí, a recuperar el entusiasmo y la confianza entre nosotros. Esto requiere mucha fuerza e inteligencia, mucha gente. Y por eso hay que hablar con muchas personas para saber de qué lado está cada quien. Del lado del régimen en este terreno o del lado de los ciudadanos. Porque aquí ya no puede haber gente que pone un pie de cada lado o que juega para los dos equipos. Por eso hoy estamos frente a la necesidad de decir no con firmeza a todas las trampas para tener la autoridad moral para decir sí a todo lo que libera al país. Esta es la verdad. Entre tanto, el contralor chavista Elvis Amoroso anunció este miércoles que acudirá a la Fiscalía para denunciar nuevamente al líder opositor Juan Guaidó y al bloque antichavista que lo acompaña, para que de una vez por todas estén tras las rejas, por el presunto robo de recursos de la Asamblea Legislativa en el periodo que la oposición estuvo al frente entre 2016 y 2021. Esa anterior junta directiva que estuvo aquí, encabezada por Juan Guaidó, se robó hasta los cables, desmanteló toda la Asamblea Nacional, expresó Amoroso en la presentación de su informe anual de gestión ante el Legislativo. ¿Cómo fueron restauradas sus oficinas? Esa anterior junta directiva que estuvo aquí encabezada por Juan Guaidó, se robaron hasta los cables, desmantelaron toda esta Asamblea Nacional que es un patrimonio de nuestra patria. Acudiremos en las próximas semanas ante la Fiscalía General de la República para ya hacer todo lo posible para que esos señores de una vez por todas estén tras las rejas, no solo por los hechos que han cometido, sino por también por lo que ocurrió aquí. En otras noticias, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió que los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro no queden impunes. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Almagro aseguró que las atrocidades y crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Venezuela no deben quedar impunes y destacó que bregarán para que haya justicia, la justicia que necesitan las víctimas y familiares de las víctimas. Sus declaraciones son consecuencia de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que instó en memoria de las víctimas de 2017 a adoptar medidas urgentes para reconstruir la independencia del Poder Judicial y asegurar el acceso a la justicia, así como la construcción de la verdad y la memoria histórica. En declaraciones para RCR, la internacionalista María Alejandra Aristigueta aseguró que en la medida que las víctimas que ha dejado el régimen de Maduro guarden silencio, en esa misma medida seguirán ocurriendo más crímenes. Guardar silencio nunca debe ser una opción. Guardar silencio termina favoreciendo siempre a los regímenes autoritarios y por omisión terminamos siendo cómplices de esa situación, expresó Aristigueta. Una de las primeras cosas que quedó evidenciado ayer es que en la medida que guardemos silencio, en la medida que no se exponga la situación y en la medida que solamente se exponga el problema de una persona y no el problema global, porque esto es un flagelo mundial, en esa misma medida pues vamos a estar dándoles espacios para que sigan avanzando y sigan ocurriendo estas cosas. Guardar silencio nunca debe ser una opción. Y guardar silencio termina favoreciendo siempre a los regímenes autoritarios y termina uno siendo, por omisión, termina uno siendo cómplice de esa situación, ¿no? Entonces eso quedó muy claramente establecido allí. Además de esto se crean redes con otras organizaciones no gubernamentales, se crean redes con medios de comunicación, estuvieron presentes presentadores de CNN, estuvieron presentes periodistas de altísimo nivel de otras cadenas, el Time de Londres, por ejemplo, estuvo entrevistando a algunas de las víctimas que estuvieron allí. Y de esta manera se va haciendo más evidente todas estas conexiones. Entonces, mira, en resumidas cuentas, no callar y no dejar de denunciar lo que está ocurriendo en cada uno de los casos.
Asimismo, indicó que hay que poner la política por encima de los derechos comerciales y de los intereses económicos. Tenemos que poner los valores democráticos, incluyendo el de los derechos humanos, por encima de alianzas coyunturales, agregó la internacionalista. Se está endureciendo, las democracias se están despertando, gracias a Dios finalmente se están despertando. Tenemos que poner en este momento la política por encima de los intereses comerciales, de los intereses económicos. Tenemos que poner los valores democráticos, incluyendo el de los derechos humanos, el de la vida, la libertad a la vida, la preservación de la vida, por encima de alianzas coyunturales por temas, por intereses concretos. Y parece haber un creciente consenso en ese sentido. También, y esto yo creo que en esto tenemos que ser muy conscientes, también es un momento en el que se están barajando distintas opciones. Los peligros más grandes están en este momento en lo inmediato, está por supuesto en el tema, digamos, en la dictadura rusa, en la dictadura que está encabezada por Putin. Ese es el peligro más inmediato, pero hay otros peligros que están allí y que no sean de los que hablábamos con mucha frecuencia antes y que han desaparecido del mapa, ¿no? Como es, por ejemplo, el avance del avance geopolítico de China. Estos dos elementos creo que finalmente han sido comprendidos a cabalidad por las democracias y se está trabajando con países que parecían estar alejados para irlos acercando. Dentro de este contexto podemos entender, quizás muy a regañadientes, porque nos toca directamente, podemos entender el acercamiento que ha tenido el gobierno de Estados Unidos con Venezuela. Por su parte, el expreso político Fred Mavares describió este miércoles las torturas y violaciones a los derechos humanos que sufrió por parte del régimen de Maduro, junto a 14 compañeros efectivos de la policía de Chacao, quienes fueron arbitrariamente detenidos por el presunto asesinato del periodista Ricardo Durán. El excomisionado de policía de Polichacao, Mavares, reseñó que no había pruebas que los vinculara con ese homicidio. Sin una investigación realizada, el entonces ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, adelantando opinión al respecto, declaró que 14 funcionarios de la Polichacao eran los autores de la muerte de Durán. Mavares destacó que fueron sometidos a torturas como asfixia con utilización de bolsas plásticas y productos químicos, electrocución, reanimación y golpes con bates de béisbol y otros objetos. Algunos eran más fuertes, pero para amedrentarnos, torturaron a 2 compañeros. A 2 de ellos los guindaron al sol y nos sacaron por un pasillo para que los viéramos torturados. Los escuchamos pidiendo auxilio, gritando, llamen a los abogados, nos están matando, comentó el excomisionado. Entre tanto, la ONG Espacio Público documentó en el mes de marzo 17 casos y 25 violaciones a la libertad de expresión, siendo la censura 15 y la intimidación 6 las incidencias más frecuentes, seguidas por hostigamiento verbal 2, una amenaza y una restricción administrativa. 70% de los casos, 12, se relacionaron con Internet, principalmente por fallas de los proveedores de servicio, apagones eléctricos que afectan la conectividad en estados del occidente del país. 2 casos se registraron en el estado Miranda, uno en Anzoátegui, uno en Falcón y otro en Mérida. En otras informaciones, la OPS aseguró que seguirá enviando y gestionando vacunas contra el COVID-19 para Venezuela, pese a que la nación sudamericana le debe unos 11 millones de dólares. Hay negociaciones que se están discutiendo para encontrar que los fondos de Venezuela se puedan utilizar para pagar esa deuda, dijo el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, en una conferencia virtual. La deuda no es una barrera para que las vacunas contra el COVID sigan llegando a Venezuela. En otras noticias, durante su programa Con el Mazo Dando, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra Rusia se están revirtiendo, no solo con la escasez de combustible, sino con manifestaciones de ciudadanos.
Ese cuento de las sanciones se les está revirtiendo. No solo es el tema del combustible ni de los alimentos. Las manifestaciones de los pueblos reclaman, aseguró durante su programa semanal. En otras noticias, trabajadores, jubilados y pensionados de los sectores salud y educación protestaron en Caracas una vez más para exigir reivindicaciones salariales. Los manifestantes protestaron a las afueras del Ministerio de Salud e hicieron un llamado a las autoridades a favor de un sueldo digno y el cumplimiento de sus beneficios sanitarios. SOS, exigimos salarios dignos, señalaban las pancartas de los trabajadores. Cívico, mi estómago no entiende de foro cívico. O sea, póngale mi estómago, no sabe leer hambre. Por tanto, no vamos a hablar con ningún foro cívico. Queremos la comisión con la OIT. O sea, aquí se acabó la democracia cívica. En materia regional, este miércoles, habitantes del estado Lara salieron a protestar debido a los reiterativos cortes de electricidad en la entidad. El reporte fue hecho a través de la cuenta de Twitter del exalcalde de Iribarren, Alfredo Ramos. De acuerdo a las denuncias, los habitantes del estado Lara deben tolerar cortes constantes que pueden ocurrir hasta 2 veces durante el día. Pasamos al Zulia, con una Eucaristía de acción de gracias y bendición presidida por Monseñor José Luis Azuaje, arzobispo de Maracaibo, iniciaron los trabajos de restauración de los frescos de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y San Juan de Dios. Nosotros siempre queremos embellecer la casa de la Madre, y la Chinita es la madre de todos los zulianos. Por eso hoy comienzan los trabajos de restauración de nuestra casa, porque se ha venido deteriorando con el paso del tiempo. Pero gracias a Dios ya comienzan los trabajos, afirmó Monseñor Azuaje. Economía. El Índice Nacional de Precios al Consumidor, elaborado por el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadísticas, registró en marzo de 2022 una variación intermensual de 1,4%, que es inferior al 2,9% obtenido por el mes previo, y la más baja observada en los últimos 115 meses, 1,1% en agosto del 2012. Con el resultado de marzo, la variación acumulada al cierre del primer trimestre del año se ubica en 11,4%, muy inferior a la obtenida para el mismo periodo del año pasado, 127,8%. Por su parte, la variación anualizada correspondiente al mes de marzo fue de 284,4%, menos de la décima parte de la observada en marzo de 2021, 3.012,2%. Con esta nota vamos a una pausa publicitaria. Ya volvemos con más de Informe RCR. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Pasamos a internacionales. El total de personas que se han visto obligadas a huir de Ucrania supera ya los 10 millones, alrededor del 25% de la población. Ya la ONU advirtió que la medida de bombardeos rusos a las instalaciones sanitarias supera 2 al día. Tijuana se ha convertido en el lugar donde familias y amigos de refugiados ucranianos llegan en busca de sus seres queridos, quienes están buscando seguridad tras escapar de la guerra. Nuestros colegas de La Voz de América nos tienen más información.
Salieron de Ucrania hace 5 días y esa fue una de las cosas que más nos preocupaba, por supuesto. No sabíamos en qué dirección iría la guerra. Chris Hosha se refiere a sus suegros Ludmila y Alek, quienes escaparon de Yarkov en Ucrania. Una decisión forzada por la guerra, explicó a La Voz de América a su yerno, quien viajó a reunirse con ellos en Polonia, desde donde salieron rumbo a Tijuana, en esta su primera salida del país. Tomaron un autobús y pudieron salir de esa manera. Fue un largo viaje por tierra, aproximadamente 12 horas, desde Leópolis hasta Varsovia. Con su vida empacada en una maleta, esta pareja que solo habla su lengua iban camino a verse con su hija en Concord, en el Bay Area. Se unió a los casi 2.000 refugiados ucranianos que han llegado a Tijuana en las últimas semanas y para quienes se ha habilitado de manera exclusiva el paso peatonal del Chaparral West. Se está vinculando la autoridad americana con la mexicana y que particularmente va a beneficiar a esta población a través de la habilitación de módulos de recepción de solicitudes en lo que conocemos nosotros como PetWest, y a través de estos módulos se van a poder estar atendiendo a las familias para agilizar su solicitud. Uno tras otro, cada 2 horas, 50 personas están cruzando con la ayuda de voluntarios en ambos lados de la frontera. Entre ellos está Arturo Barraza, quien espera por los refugiados ucranianos del lado estadounidense. Al menos 10 personas murieron este jueves por una inundación provocada por las fuertes lluvias en el municipio colombiano de Abriaquí, en el departamento de Antioquia. Deja también, hasta el momento, 7 desaparecidos y 10 heridos, informaron las autoridades. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia explicó que la tragedia ocurrió por el desbordamiento de la quebrada La Mina en la vereda La Antigua, lo que provocó un torrencial que destruyó el primer nivel del campamento en la mina El Porvenir y parte de su planta. Y en los deportes, a punto de cumplir 37 años, el tenista francés Jo-Wilfried Tsonga anunció este miércoles que se retirará después del Roland Garros de 2022, que se disputará del 22 de mayo al 5 de junio. En un video en redes sociales, el antiguo número 5 del mundo y ganador de 18 títulos ATP, entre ellos 2 Master 1000, dijo que su cabeza le decía que podía jugar toda la vida, pero su cuerpo no tenía los mismos resortes para seguir al más alto nivel. Profesional desde hace 18 años, el tenista de Le Mans es actualmente el número 220 del mundo y no vence un título ATP desde 2019. De esta manera concluimos este informe RCR en su emisión vespertina. Continúen con la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.